Y obviamente si es que va para trombólisis, te van a dejar en 185, 110. Entonces el paciente no va para trombólisis, le bajas solo si la presión arterial está por encima de 220 sobre 110. La siguiente pregunta que deben estar haciendo es, profe, ¿cuál es mi objetivo de presión arterial en estos casos? Solamente reducir la presión un 15% y nunca más del 25%. Nuestro objetivo de descenso de la presión arterial es un 15%. Descenso lento y progresivo, generando una hipertensión permisiva. Pero verán que esto aplica para el paciente no candidato a trombólisis, porque el candidato a trombólisis ya acabamos de ver hace un ratico que el objetivo es bajarle la presión y después de la trombólisis mantenerle en 150, más o menos. Si el paciente no va a trombólisis, le bajo la presión solo si es que la presión sistólica es mayor a 220 y la diastólica es mayor a 120. Esa es la razón por la cual les decía, no hagan nada, no bajen la presión, no den aspirina hasta que ustedes no sepan si su paciente tiene un evento hemorrágico o un evento isquémico. ¿Y con qué le bajo la presión al paciente? Con la metanol, que es el de elección. ¿Cuánto? Pues un bolito de 10 a 20 mililitros. Profe, no tenemos la betalol, podemos utilizar alguna otra opción. Intravenoso, si no hay la betalol, no creo que tengamos más porque no hay nitroglicerina, no hay nitroglucerina. Qué malos compañeros. Entonces, nitroglicerina o nitroprusetos. No, esos están contraindicados porque ocasionan venodilatación. Profe, ¿qué hago si mi paciente tiene hipertensión muy alta y no tengo la betalol? Pues aquí en la médica seguimos usando captopril. Entonces le podemos dar captopril bajo la brujita, 25-50 miligramos, para lograr controlar la presión. Poquito, empecemos con 25. Acuérdense que el descenso tiene que ser no mayor al 15-25%. Profe, ¿le puedo dar amlodipino? No, porque este es un calcio antagonista de acción prolongada. Y si es que le llega a bajar mucho la presión, buena suerte subiéndole la presión al paciente. Entonces no podemos utilizar calcium. Si en las guías no está el carbedilol, pero en nuestro entorno puede ser de utilidad. No digo carbedilol, captopril. Ya he notado, ¿cierto? Captopril. 25-50 miligramos de captopril. Ya, ¿qué más les iba a decir de esto? Creo que ya nada más. Y bueno, recuerden empezar la rehabilitación, la prevención terciaria lo antes posible. Prevención secundaria y prevención terciaria. Mientras más temprano empecemos la rehabilitación, mejor será la progresión clínica del paciente y la recuperación. ¿Qué significa SL? Solo igual. Bajo la lengua. Entonces, antes de avanzar, de evento cerebrovascular isquémico, dudas, preguntas, inquietudes, interrogantes, algo que no les haya quedado claro. O sea, el tratamiento en este caso va a ser trombólisis y si no es... Si no es trombólisis, soporte. No podemos hacer mucho más que darle soporte. Es decir, mantenerle la presión controlada, darle oxígeno, intubarle si es que hace falta y esperar evolución. Aquí también aplica que se le intuba cuando tiene Glasgow menor a Si es que tiene Glasgow menos de 8, se le intuba y este paciente tendría que estar en cuidados neurocríticos. ¿Sí? En el paciente que sí fue candidato para trombólisis, ¿cómo le mantengo la presión arterial? Con los mismos medicamentos, sí. Pero ahí el objetivo es, post-trombólisis, llegar hasta los 150. Pero en las primeras 24 horas, o sea, que el descenso sea lento y progresivo. No bajarle de golpe, sino que el objetivo hasta las 24 horas sea 150. Me acordé antes de lo que les iba a decir. Contraindicaciones para la trombólisis. Supongamos que el mismo paciente que veía el doctor Eddy antes marcó check en todos los puntos. ¿Sí? Pero el paciente le dice, doc, hace un mes tuve un accidente en la moto y me golpeé la cabeza y estuve inconsciente. ¿Me puedo hacer el tratamiento trombolítico? No. Contraindicaciones absolutas para el tratamiento. Que el paciente tenga una coagulopatía diagnosticada, con plaquetas menos de 100.000, con TP y NR prolongados, no se puede trombolizar. Que el paciente tenga una neoplasia o una malformación arteriovenosa con alto riesgo de sangrado.
que haya tenido un sangrado mayor en el último mes. ¿Qué decimos sangrado mayor? Que haya tenido, por ejemplo, una cirugía grande, que haya tenido un sangrado digestivo alto, que haya tenido un sangrado urinario, o en el caso de las mujeres, un sangrado ginecológico significativo en el último mes. ¿Ya? Entonces repito, ¿qué pacientes no se pueden trombolizar a pesar de que cumplan todos los checks en la historia? Pacientes que tengan coagulopatías con plaquetas de menos de 100.000 OTP y NR prolongados. Pacientes que tengan una neoplasia intracraneal o malformaciones arteriovenosas con alto riesgo de sangrado. Pacientes que hayan tenido una cirugía mayor en el último mes. Traumatismo craneoencefálico moderado severo en el último mes. Sangrado mayor en el último mes. Y creo que con eso ya les dije todos. Sí. Contraindicaciones relativas. Glicemia por debajo de 70 o más de 180. ¿Y por qué son relativas? Porque las puedes corregir fácilmente con insulina. O que la presión arterial esté mayor a 185 o 110. Es relativa porque la puedes corregir con medicamentos y llevarlo a la presión objetivo y hacer el tratamiento trombólico. Pero que pregunta trampa también del MIR, por ejemplo. Siempre en el MIR hay un casito con SB que tú dices fue candidato a trombólisis, pero en la historia clínica hay algo oculto que es una contraindicación absoluta. Sí. Como que tiene un cáncer en tratamiento, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué más? O sea, tienes que sacarle de la hipoglicemia, es decir, que esté en más de 70, pero nunca en más de 180. Sí. El objetivo ideal entre 140 y 180. Entonces ahora sí, vamos a ver los otros síntomas. Por ejemplo, cerebrovascular. Y aquí vamos a hablar ya de forma mucho más superficial, porque realmente en atención primaria hay muy poco que podamos ofertarles a estos pacientes. Vamos a hablar de la hemorragia intracerebral. Pues como habíamos dicho antes, nosotros tenemos dos tipos de evento cerebrovascular hemorrágico: la hemorragia intracerebral, y la hemorragia subaracnoidea. ¿Cuál es la diferencia de una de la otra? Que en este caso, la intracerebral, los vasitos que se rompen son los vasitos que están dentro del parénquima, ya sea a nivel de los ganglios de la base o ya sea a nivel subcortical. Es decir, ¿qué pasa con el hematoma? Se queda dentro del cerebro. Es la típica que del seguro deben haber visto en TikTok en las imágenes que están cortando el cerebro en rodajitas y ¡pac! Hay un coágulo gigante dentro del cerebro. Ya, eso es una hemorragia intracerebral. Mientras que en la hemorragia subaracnoidea, los que se rompen son los vasitos que están en el espacio subaracnoide, es decir, afuera del cerebro. Entonces, ¿hacia dónde se va la sangre? Hacia las cisternas de la base y se mezcla con el líquido cefalorraquídeo. Aquí, en cambio, el hematoma, el coágulo de sangre, se queda dentro del cerebro. ¿Cuáles son entonces, profe, los principales factores de riesgo para que un paciente tenga una hemorragia intracerebral? El principal factor de riesgo es la hipertensión mal controlada. Si es que don Manuelito se murió porque era hipertenso mal controlado y le dio un derrame cerebral. El derrame cerebral que dice la gente tradicionalmente es la hemorragia intracerebral, y el principal factor de riesgo es la hipertensión mal controlada. Entonces, a la hipertensión mal controlada le sumamos el segundo factor de riesgo, que es la edad avanzada, tienes todos los papeles para una hemorragia intracerebral. ¿Cómo se manifiesta o cómo se reconoce a este paciente como una hemorragia intracerebral? Primero, la focalidad neurológica. ¿Qué tipo de focalidad presenta por el paciente? Pues depende de la localización donde se encuentre el hematoma. Si está cerca de la corteza, tendrá síntomas corticales como hemiparesia, hemiplegia, alteraciones visuales, o si tiene un hematoma profundo, a lo mejor tendrá alteración de la conciencia, un síndrome hemipléjico completo, una tetraplegia, por ejemplo, dependiendo de dónde esté el hematoma. Pero clínicamente, ¿hay algo que diferencia esto de un evento cerebrovascular? Sí, el dolor de cabeza. Recordemos que aquí el hematoma hace un efecto de masa que empuja al cerebro. Entonces, como el cerebro está encerrado en una cavidad que es completamente sellada, que es el cráneo, esto va a generar presión sobre las meninges y generar dolor de cabeza. Si ustedes recuerdan, en SB isquémico no mencionamos dolor de cabeza, ¿sí? En el hemorrágico lo que se caracteriza es el dolor de cabeza y el curso progresivo de los síntomas.
claro, empieza un sangradito pequeño, el paciente tiene dolor de cabeza y casi ningún otro síntoma, y con el paso de los minutos va perdiendo la movilidad del bracito, va perdiendo la movilidad de la piernita y pierde la conciencia, porque el hematoma va creciendo. Entonces una buena forma de reconocerlo, de eso del isquémico, es el dolor de cabeza. Entonces hay cefalea más focalidad neurológica. Y aprovechando que hablamos de cefalea, el sábado, chicos, les subo la clase de cefalea para que la revisen porque también entra el examen. Y el martes revisamos un poquito de por eso les doy la clase. Pero la subo a la hora virtual, ustedes también. No es clase así de un video de YouTube. Yo les voy a preparar la clase y yo les explico. Y tienen que ver esa clase. Si tienen dudas, me preguntan el martes de la clase que tengo. Porque no creo que quieran venir el sábado a clase. A mí no. Mañana con los chicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué otro signo, profe, me podría ayudar a diferenciar esto de un evento isquémico? Recordemos que aquí la masa va a aumentar la presión intracraneal. Por lo tanto, el paciente podría tener signos de hipertensión intracraneal. Por ejemplo, vómito en proyectil, que es ese vómito sin náusea. El paciente va a tener diplopia y sobre todo alteración de la conciencia. El paciente puede llegar en coma, con un Glasgow entre 5 y 9, es lo característico. Recuérdense de esto y de esto. Cuando hablábamos de ese isquémico, en ningún momento mencionamos dolor de cabeza, náusea o vómito. Nos enfocamos en focalidad neurológica. Si ustedes quieren, puede haber algo de fiebre, aunque aquí también puede haber fiebre. Pero la diferencia clave aquí es el dolor de cabeza, el curso progresivo de los síntomas y la presencia de signos de hipertensión endocrinal. Profe, ¿podría haber papiledema? Claro que sí podría haber papiledema. ¿Ya? Entonces ahí le van a hacer un fondito de ojo y claro, ves la papila y pálida, todo, papiledema. De todas formas, ¿cómo llevo el diagnóstico? Con la misma tomografía que ya le hiciste a tu paciente antes. Es decir, a este punto ya hiciste lo mismo. ¿Cuánto tiempo de evolución tienen los síntomas? ¿Cuál es el niche del paciente? Tercera pregunta, ¿tiene hemorragia? Tomografía. La hemorragia aparece ahí brillante en medio del cerebro. Entonces, en este caso, hemorragia. Entonces, a partir de este punto, cambia completamente el algoritmo de manejo. Si la hemorragia es sí, se contraindica la trombólisis y ahora sí me interesa bajar rápidamente la presión arterial. Ustedes tienen que entender el porqué. En el caso del isquémico, yo no bajo la presión porque yo necesito que la sangre llegue con fuerza al cerebro para mantener la zona de penumbra con vida. Pero aquí yo necesito que el coágulo que se está formando no se despegue por culpa de que la sangre llegue con demasiada fuerza. Entonces sí tengo que bajar la presión arterial. Lenta y progresivamente, pero tengo que mantenerla en torno a 150 milímetros. ¿Sí? Entonces aquí hay una diferencia grande que ustedes ven. Decíamos, en isquémico no le bajes la presión salvo que esté mayor a 220, 120 y le vas a bajar solo un 15%. En hemorrágico sí estamos diciendo, bájale la presión, pero tampoco tanto, hasta 150 más o menos. ¿Ya? Y otra cosa que nos preocupa muchísimo aquí es la hipertensión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer una profilaxis para el edema cerebral. Entonces, seguro cuando ustedes hacen en el práctico el Adcam-Bandimelco, habrán visto que hay una parte que dice A de actitud. Entonces, ¿cuál es la actitud que vamos a tener aquí? Paciente con cabecera a 30 grados. ¿Por qué 30 grados? Porque en esa posición mejora el drenaje del líquido cefalorraquídeo y baja la presión intracraneal. Cabecera a 30 grados. ¿Qué otra medida es importante? Cabeza en posición neutra, es decir, cabeza recta, no girada a la izquierda, no girada a la derecha, ni girada hacia abajo. ¿Por qué? Si tú la giras hacia la izquierda, estás comprimiendo la yugular, estás disminuyendo la presión venosa y por lo tanto el líquido cefalorraquídeo no drena. Cabeza neutra.
a 30 grados. ¿Qué vas a hacer? También tienes que mantener al paciente normoxémico, es decir, con una oximetría normal. No hipoxémico, porque eso va a incrementar el daño neuronal, ni con exceso de oxigenación, porque eso genera radicales libres. Entonces, normoxémico y normocápnico. ¿Qué otra cosa tienes que mantener normal? Sí, la temperatura. El paciente tiene que estar normotérmico. ¿Sí se han de acordar ustedes que cuando el paciente tenía fiebre incrementaba el consumo de oxígeno del tejido? Y sabemos que el tejido que es particularmente sensible son las neuronas. Nada de fiebres. Y como medida extraordinaria, sobre todo cuando tú ya sospechas de que el paciente ya tiene hipertensión endocraniana, es el uso de un bolo hipertónico, soluciones hipertónicas. ¿Qué vas a usar? Solución salina al 3%. Ustedes van a decir, ¿y por qué? Acuérdense, así como cuando eran jóvenes y felices y estaban todavía en el primer semestre y veían la tonicidad en fisiología. Es que decían, una célula que está en un medio hipertónico se deshincha, ¿sí? Porque el agua sale del sitio de menor concentración al de mayor concentración. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo mismo, las neuronas que están hinchadas se deshinchan y baja el edema cerebral. Pero es una medida de rescate únicamente. Profe, yo he visto que le dan corticoides. Esto es una práctica que las nuevas guías ya desaconsejan, porque primero, los corticoides no han mostrado eficacia para controlar el edema, y segundo, incrementan el riesgo de complicaciones metabólicas e infecciones. Entonces, no corticoides. ¿Qué hacemos, profe, si es que el paciente a pesar de esto sigue con hipertensión y el cerebro sigue hinchándose? Pues la respuesta es craniectomía descompresiva. Es cuando le cortan la tapita de la cabeza para que el cerebro se hinche completamente. Ya es una medida de emergencia. Si ustedes recuerdan, y son medios futboleros, este jugador del Independiente del Valle que se estrelló el que se chocó en la Simón. a él hicieron una craniectomía descompresiva porque claro, él tenía un edema cerebral tan brutal del trauma craneoencefálico que le destaparon la cabeza. Pero al final no sirvió, claro, porque las lesiones eran muy severas. Entonces es una medida de emergencia que se aplica cuando hay para permitir que el cerebro se hinche. O sea, voy por pasos primero. Claro, vas primero con esto y si ves que el cerebro se sigue hinchando, craniectomía. Y el segundo sería dar una solución importante. Hipertónica. Sí, pero es más o menos lo mismo que la solución salina. Tienen el mismo efecto, son hipertónicos y lo que hacen es intercambiar agua del intracelular al espacio del corazón. Entonces sirven para lo mismo. El mannitol o la solución hipertónica, son sustancias osmóticas los dos también. ¿Qué otra cosa hay que hacer en estos pacientes? Mantener la glucosa normal. ¿Cuál es el objetivo? El que ustedes ya saben, 140. Yo sé que van a decir, mis profes, esto es algo que no lo podemos manejar en un hospital básico o un hospital de segundo nivel. No, lo tienes que reconocer y lo tienes que derivar inmediatamente al tercer nivel. Pero hay una cosita extra que sí tienes que darte cuenta. Que en la tomografía no aparezcan criterios de drenaje quirúrgico urgente. Porque en ese caso tú ya no lo mandas al neurocrítico, sino lo tienes que mandar al quirófano para que el neurocirujano lo opere. ¿Cuáles son los dos criterios de drenaje urgente? Primero, que el paciente tenga una hemorragia intraventricular. Es decir, que haya sangre en los ventrículos, en el tercer ventrículo o en los ventrículos laterales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí? Van a hacer una derivación ventricular externa. Es un drenaje ventricular externo. No sé si ya vieron en pediatría, pero ¿qué se hace con la hidrocefalia? Se hace una derivación ventrículo-peritoneal. Es decir, se coloca un catéter dentro del ventrículo que recoge líquido y lo lleva al peritoneo para que se reabsorba y pase a la circulación y sea orinado. Entonces aquí no lo conectas del peritoneo,
colocas el catéter dentro del ventrículo y esa sangre sale y la desechas. Ya. Eso lo hacemos solo cuando el paciente tiene una hemorragia intraventricular, es decir, el hematoma compromete ya el ventrículo y la sangre se regó al líquido cefalorraquídeo. Entonces no lo mandas a neurocrítico, sino lo mandas a neurocirugía. ¿Y qué otro caso? Cuando tenemos un hematoma o un SB de territorio cerebeloso. ¿Por qué territorio cerebeloso? ¿Qué está anterior al cerebro? El tronco. El tronco cerebral. ¿Y qué pasa si se comprime el tronco cerebral? Chao. Sí, entonces si yo veo que el paciente tiene una hemorragia a nivel del tronco cerebral, es decir, en el territorio del cerebelo, en esa zona del extra cuarto ventrículo, es derivación inmediata a neurocirugía para drenaje urgente. Sobre todo si el hematoma mide más de 15 centímetros cúbicos. Entonces son criterios urgentes. Tú ves eso y ese rato le llamas al neurocirujano y dices, de pana, vuélate porque este man un rato más se muere. Porque le llega el coágulo a comprimir el tronco y chao. Ya. Entonces es muy importante esas cosas. ¿En qué otro caso podría yo considerar hacer un drenaje? Consideramos hacer un drenaje si es que hay un hematoma muy cerca de la superficie, es un hematoma supratentorial pero cerca de la superficie, está fácilmente asequible en un paciente que tenga un Glasgow entre 9 y 5. Entonces, tercer criterio quirúrgico. Drenaje en territorio superficial con acceso transcranial fácil y un Glasgow entre 5 y 9. Es decir, es un paciente comatoso que tiene un hematoma grande que está cerca de la superficie y si yo llego ahí con un catéter lo voy a poder drenar con facilidad y al disminuir la compresión debería mejorar el estado neurológico del paciente. En esos casos se puede hacer. Entonces esas son las indicaciones para drenaje quirúrgico. Nosotros no las hacemos, pero repito, nosotros somos los que estamos en primer contacto con el paciente y los que vamos a llamar al neurocirujano para que venga a hacer esto. Sí, entonces tú reconoces y dices, veado, tengo un hematoma de tales características, el paciente está comatoso, como ya tenía un grado menos de 8, ya está intubado, ya le controlé la presión arterial, pero necesitamos hacer el drenaje. Entonces ya viene a hacer el drenaje porque lo indica. ¿Ya? Pronóstico de los pacientes con SB hemorrágico, malo, ¿sí? Porque generalmente el SB hemorrágico sigue creciendo y va dañando las estructuras, las secuelas son muy grandes, la mortalidad, como ya les dije, es muy elevada. Mucho mejor tener un SB isquémico que un SB hemorrágico. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? ¿No? ¿Clarísimos? Entonces recuerden, nosotros no hacemos mucho, nuestra función es identificar si es que es isquémico y si es hemorrágico, y si es hemorrágico derivarlo urgentemente a neurocríticos o valorar si tiene criterios neuroquirúrgicos. Y no hacemos mucho más que eso. Y por último, para terminar, antes de que se isquemien más las neuronas, vamos a hemorragia subaracnoidea. Y aquí les quiero mencionar 3-4 cosas que tienen que saber y con esto acabamos. ¿Cómo se manifiesta la hemorragia subaracnoidea a diferencia de los otros tipos de SB? Aquí la manifestación cardinal es la cefalea en trueno. Aquí entra una palabra que ya la van a escuchar en la clase del sábado que se llama el peor dolor de cabeza de su vida. ¿Por qué es tan doloroso? Porque habíamos dicho que aquí el vaso sanguíneo se rompe y la sangre cae al espacio subaracnoide. Y ustedes saben que este espacio es muy sensible y saben también que la sangre es muy irritante. Entonces esta cosa es extremadamente dolorosa. Entonces el paciente te describe, el doctor estaba perfecto, pero vino mi hijo de la universidad y había sacado 0,1 en la lección. Sentí que se me subió la presión y me empezó un dolor de cabeza insoportable y me desmayé. ¿Ya? Entonces es una hemorragia subaracnoidea. ¿Por qué se produce hemorragia subaracnoidea? La principal causa son los aneurismas o las malformaciones arteriovenosas.
Puede que incluso no haya focalidad neurológica, que no está comprometida la corteza, no está comprometida la base del cerebro. Los cuales son los dos signos cardinales de la hemorragia subaracnoide: cefalea y alteración de la conciencia. Anoten ese puntico así como clave, como importante no olvidar. Subrayen eso, importante no olvidar. No hay focalidad, sí cefalea y alteración de la conciencia. Es decir, es una cefalea con reflex. Respecto a los aneurismas, un mensaje importante: los aneurismas pueden ser hereditarios, genéticos. ¿Ya? Entonces, Doc, mi abuelita tuvo un derrame cerebral por un aneurisma. Una tía también hace poco le dio una hemorragia por un aneurisma. ¿Será que me tengo que hacer una angiotomografía? Sí, hace una angiotomografía porque los aneurismas son hereditarios. ¿Ya? Este mensaje también es importante porque es un motivo de consulta que a veces llega al consultorio general. Llega el paciente y dice: Doc, yo no tengo nada, pero estoy preocupado porque 3 familiares míos ya han tenido derrame cerebral por aneurismas. ¿Será que tengo que hacer algo? Sí, tienes que hacer una angiotomografía para buscar si tú tienes un aneurisma también. ¿Ya? ¿Cómo estratifico el riesgo o la severidad de un paciente con hemorragia subaracnoide? Con 2 escalas que vamos a usar: escala de Hunt and Hayes. Esta es una escala fundamentalmente clínica, y una escala tomográfica y clínica que es la escala de Fisher. Entonces esas 2 escalas nos van a dar la severidad y el pronóstico. Entonces van a decir: y profe, y desde nuestro punto de atención primaria, ¿cuál es el objetivo fundamental? Diagnosticar la hemorragia subaracnoide. Nosotros no hacemos mucho por el manejo, pero sí la diagnosticamos. Primero, reconocer que este paciente que llega con dolor de cabeza a la emergencia tiene que hacerse una tomografía. Y segundo, reconocer que aquí la sangre no va a estar dentro del parénquima cerebral, va a estar en las cisternas de la base. Entonces yo voy a ver que todo el fondo de la tomografía se vuelve blanco, es decir, la sangre se deposita en la base. ¿Hasta ahí estamos claros? Profe, la tomografía salió normal, pero los signos son muy sugestivos de una hemorragia subaracnoide. ¿Qué podría hacer ahora? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? Un examen, no la resonancia. Porque en la resonancia también puede ser que no veas la sangre si es que hay muy poquita. Acuérdense que la sangre es muy irritante y así haya un poquito de sangre, va a generar mucho dolor, pero puede que la imagen no lo veas. ¿Que le van a hacer qué? Eso no dice. ¿Hacia dónde cae la sangre? ¿Qué hay en las cisternas de la base? Una presión. Eso. ¿Qué hay en las cisternas de la base? Líquido cefalorraquídeo, que está circulando por el espacio cerrado que está dentro de las meninges. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una punción lumbar, y si es que el líquido cefalorraquídeo tiene sangre, hay una hemorragia subaracnoide. ¿Ya? Pero recordarán también que, como les dije al principio del semestre, jamás de los jamases de los nunca hagan una tomografía hagan una punción sin haber hecho una tomografía primero. ¿Ya? Porque si no, chao, paciente, me mataron. ¿Y cómo tratamos la hemorragia subaracnoide? Nuestro objetivo son 2. Número 1, cerrar el sitio del sangrado, y eso lo hace el neuroradiólogo con un procedimiento que se llama embolización. Y por otro lado, prevenir el vasoespasmo, que lo vamos a hacer con nimodipina. Y ya, no podemos hacer mucho más. Y que sea lo que Dios quiera, porque el pronóstico de la hemorragia subaracnoide es bastante sombrío, sobre todo cuando tenemos un Fisher 4 o un Hunt 645. ¿Ya? Nimodipina. Listo, chicos. ¿Dudas, preguntas de esto? ¿Cuánto de nimodipino? Sueles dar 30 cada 6 horas. Sí, eso es la embolectomía. Sí, entonces, ¿qué es lo que puedes hacer con embolectomía? Pues colocar un clip en el sitio donde está sangrando, o colocar un coil, que es un aparatico metálico para cerrar el sitio del sangrado. Pero eso se hace con el procedimiento: entras igual por la arteria, llegas al sitio del cerebro donde está sangrando, colocas un clip o colocas un coil. Es un procedimiento de intervención. Listo, ¿más preguntas?
Hasta aquí va el examen del día jueves. No, el examen es...